Va. Ahora, lo que les comentaba es que mucho de esto del anclaje esquelético ha habido mucha desinformación y eso es en todo el mundo, en todos los países donde se ve todo esto. ¿Por qué? Porque dicen que esto de las mini placas es un invento nuevo que luego no sirve porque es pura desinformación. Lo cual, mucha de la mecánica, es toda la mecánica más cosas que va metiendo, son cosas que existían ya desde hace mucho tiempo, pero la mayor parte de nosotros como ortodoncistas no nos enseñaron de una forma tan didáctica ni cómo funcionaban las cosas. Mucho de lo que vamos a ver en esto de las mini placas es con técnica bioprogresiva de Ricketts, ¿no? Desde el uso de brackets, como muchas cosas de las que se usan, es en base a esto. ¿Y por qué es en base a esto? Porque todas las mini placas funcionan con un diagnóstico en 3D. Y la única persona que desde hace años trazaba una radiografía anteroposterior era el doctor Ricketts. Entonces, es de los grandes aportes que tiene el doctor Ricketts para todo esto que se va a presentar. Lógicamente, viene después el doctor Erti, junto con el doctor Erti, el cual él empieza a usar desde las mini placas que usamos para osteosíntesis, los cirujanos. Entonces, desde ahí se empieza a dar cuenta, no es algo que haya inventado, lo que inventan y lo que él inventa y hace es un diseño ergonómico de mini placas que funcionan más, que nos dan más tasa de éxito y sobre todo que no se caen. Ajá, que es lo que pasa con las placas de osteosíntesis. Y les voy a decir por qué. Porque muchos de los cirujanos lo primero que dicen, esa placa es un costo más elevada y yo lo puedo hacer con las placas de osteosíntesis. Y la verdad que se puede hacer, sí, pero tenemos mucho riesgo. Y entonces son placas que se caen y al final del día acaban poniendo placas de las que son el diseño exclusivamente para ortodoncia, que es todo esto del anclaje esquelético. Y junto con él está la doctora Irene, que le viene a dar un orden tremendo a este diagnóstico en 3D y los aportes que traen tanto de articulación como todo la parte científica en la que está apoyada toda esta técnica. Es impresionante lo que la doctora hace con todo esto. Entonces, son cosas que tienen una comprobación desde hace más de 20 años, que si bien apenas tiene escaso tiempo que salió todo esto al mercado de una forma ordenada, tiene una investigación muy vasta y tienen una casuística de pacientes tremenda, ¿no? Y después se complementa con cosas de la articulación. ¿Por qué? Porque todas las mini placas se basan en la articulación. Tenemos que entender cómo va a estar ese cóndilo, cómo se va a mover, para saber qué va a pasar y yo qué puedo hacer con las mini placas. Y lógicamente viene acompañado de toda esta parte con el doctor Ricardo Tesch. Entonces, luego te preguntan cuando vamos a los cursos, ¿por qué usar mini placas? ¿Por qué? Porque así como vemos en estos pacientes, lograr estos cambios en poco tiempo, yo no lo voy a hacer con una ortodoncia tradicional. Y si no teníamos, mucho manejo en los mini implantes, mucho menos. Los mini implantes, que es con lo que empieza el anclaje esquelético, ¿cómo se llama? Una forma muy buena de hacerlo, pero no tiene la velocidad ni la fuerza. Ahorita vamos a ver por qué. Pero cuando yo veo estos resultados en un año, son cosas, y las caras de los pacientes y lo que cambia, son cosas que veíamos con sus casos clínicos, en el cual dices, pues yo quiero hacer esto, y en ese tiempo, porque al ver los pacientes lo que estábamos haciendo, y somos formación rock, o sea, con el doctor Ayala, con el doctor Gonzalo, con Antonino en CCO, también con el doctor Mariano Rocabado, es toda la formación que tenemos, pero nos damos cuenta que hacía falta algo que fuera más rápido y eficaz en corto tiempo, porque es lo que buscan los pacientes. Todos los pacientes nos dicen, ¿cuándo me van a quitar los brackets? Desde el día uno que se los pegamos. Y entonces hay que establecer otra pregunta. ¿Es 100% un anclaje esquelético? Porque se oye mucho. Yo todo eso lo puedo hacer con tornillos. Es lo que hacemos primero, ¿eh? Cuando vamos al curso modular allá a Brasil, muchos salen diciendo, yo todo eso lo puedo hacer con tornillos. Y no te das cuenta de la realidad. Hay cosas que se pueden hacer, pero no. Pero los mini implantes son un anclaje 100% esquelético. No. ¿Por qué? Porque los mini implantes en el antecedentes tenemos que este tipo de implantes nos pueden aguantar una fuerza hasta de 350 gramos, 400 gramos bien colocados. Y vamos a ver que una mini placa le vamos a cargar hasta 1000 gramos o hasta más se puede cargar una mini placa. Entonces, ahí está la diferencia en la rapidez y aparte en todo lo que podemos hacer. Porque para el tornillo, yo lo vemos con los pacientes, los TATS, muchas veces ya está pegado mucho a la mucosa, ya se inflamó, ya se movió, ya se cayó. Claro, con una mini placa también puede pasar lo mismo, pero se reduce muchísimo. O sea, ya cuando una placa está instalada es mucho más sencillo amarrar todo que con un mini implante. Y esto nace de aquí, de este artículo de Melsen y colaboradores, en el cual ellos descubren que al intruir dientes lo podían hacer anclados en hueso. Y ellos en el arco cigomático primero hicieron un agujero, amarraron una ligadura y se dieron cuenta que los dientes se intruían. Lo usaron para otras cosas, pero ahí se dieron cuenta. Y después vienen, se dan cuenta y nos platican cómo llega el doctor Thomas y observa esas características y dice, bueno, voy a poner un tornillo que no tenía las características, eran tornillos que usaban para cirugía, y así es como nace el anclaje esquelético, supuestamente totalmente esquelético, con mini implantes. Ya después viene el doctor Robert Konami, que viene en este artículo, en los cuales ellos mencionan y hacen ya adecuaciones de los tornillos para tratamientos de ortodoncia. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros tenemos un hueso.
Y para tener un hueso necesitamos tener un hueso basal y una parte de hueso cortical en el cual para que esté bien sostenido nuestro implante, que es un hueso tipo 2. Y ese es el problema, que tenemos muchas zonas que tenemos un hueso basal como tipo 4 o el tipo 3 en el cual se nos vuelve un implante con menos resistencia y más débil, y es más fácil que se nos caiga. Y esto de la biomecánica con implantes funciona igual que las placas. Debemos de estar cerca del punto de aplicación de la fuerza, mientras más cerca del centro de gravedad vamos a tener un mejor movimiento. Y todas estas fuerzas son las que nos mencionan para poder hacer movimientos de intrusión, rotación y todo que es algo que existe, que está en el libro de Profit, y hay mucha controversia de acuerdo a las fuerzas que estamos usando. Y vamos a ver aquí por qué con el artículo, qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacía nuestro implante? Es un muy buen elemento de anclaje, pero es como jalar con aquí le decimos bochitos, no sé, allá en Costa Rica se haya bochitos. Teníamos una buena unidad de anclaje, pero si no estaba bien colocado, había pérdida de anclaje, ¿ok? Y la mecánica. Entonces, cuando empecé a ir a Brasil, empezaba con esta paciente un poquito, y lo primero que uno dice, voy a poner 2 tornillos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vemos a la paciente y hacíamos todo nuestro diagnóstico en 2D. Entonces, aquí al hacer el diagnóstico en 2D, nada más medíamos un lado de la cara y pensábamos que todo lo podíamos compensar. Hacíamos lo tradicional, nuestros trazados cefalométricos, nuestras panorámicas, que ahorita van a ver el cambio tremendo, y hacíamos nuestro análisis de articulación por medio de articulador, que este era nuestro 3D para nosotros, los rotianos, podíamos presumir dónde estaba ese cóndilo, ¿no? Y de ahí dábamos nuestro diagnóstico para poder saber qué vamos a hacer, indicábamos estas cosas y empezábamos a avanzar, ¿no? Pero al ver todo esto dije, bueno, vamos a empezar a usar los cursores. Ni el alambre era el adecuado para los cursores, pero vimos, vamos a empezar, vamos a ver cómo funciona, y desde ahí nos damos cuenta que el implante no va a tener un poder para sacar un paciente que es con extracciones, o a lo mejor era sin extracciones y usábamos mini placas, ¿no? Nos damos cuenta que no, acabamos haciendo lo tradicional, compensar. Y ese es un problema. Las mini placas no son para compensar. Cuando el paciente hay que hacer extracciones, hay que hacer extracciones. Lo que sí, que reduce hasta un 2% el porcentaje de extracciones de premolares. Pero también nos permite ayudar mucho a las rotaciones mandibulares en pacientes dolicofaciales. Empezamos a avanzar el caso iba ahí, me faltan las fotos finales, porque la paciente quitamos el bracket para que inflamara y no regresa, ¿no? No ha regresado. Pero consideramos un tratamiento fallido. ¿Por qué? Porque es un paciente que hicimos una compensación. Y al hacer una compensación que no tomábamos en cuenta, que nosotros veíamos aquí ¿cómo se llama? Nuestro perfil, y observábamos una discrepancia del punto A al punto B, que era un paciente quirúrgico. Ese paciente lo compensamos, quedan aceptables los pacientes porque bien no quedan, esa es una mentira, pero el paciente era quirúrgico, entonces era un tratamiento que en lo particular no era lo más adecuado, porque era un paciente quirúrgico. Llegan al mismo tiempo, esta es su hermana, y al verlo así, decimos también podemos con los mini implantes, hacemos lo mismo, pero todas estas cosas, perdón, que están aquí, de la discrepancia sagital verdadera, que es como la conocemos, tomamos en cuenta, decíamos que íbamos a rotar, que veíamos dientes, pero no le dábamos la importancia que debía de ser. Esto alrededor de 12, 14 milímetros en un paciente quirúrgico. Y otra cosa muy importante, todo hacíamos en 2D. Si aquí vemos la articulación, en esta se alcanza a ver y hay algo raro. Y es algo de lo primero en lo que vamos a hablar mucho, de la articulación. Hacemos nuestra planificación. Al hacer nuestra planificación, igual, de la misma forma, ya lo teníamos protocolarizado, se avanzaba bastante bien, empezamos a usar nuestras unidades de anclaje y es un tratamiento más aceptable. Pero ¿qué pasa con este tratamiento? Que al final, que tenemos en buenas condiciones oclusales, pero igual, es un tratamiento compensatorio. Regresa el paciente, usamos en ese entonces los brackets que eran de ERTI, y el perfil en lo particular mejora, pero no es algo que nos deja contentos. Entonces, ahí viene el cambio, ¿no? Donde uno dice, las cosas tienen que ser como tienen que ser. Si vemos el perfil, mejora, pero no es algo que a mí me agrade. Era una paciente, igual que su hermana, quirúrgica, que teníamos que hacer una preparación para este tipo de pacientes. Entonces lo estábamos haciendo con implantes y entendimos, lo bueno que fue muy temprano, cuando empezamos con todo esto de las mini placas, que eso tiene que ser sí o sí una preparación con mini placas si el paciente iba a ser quirúrgico. Y los riesgos de los implantes, esto pasó, llegó ahí a la universidad con uno de los maxilofaciales, estaba en base de cráneo, no sabemos cómo lo hicieron, son los riesgos de los implantes. Lógicamente en las placas también tenemos riesgos, pero son menos porque tiene todo un sistema guiado y que está diseñado para los ortodoncistas. Debo decir por qué diseñado. Ahorita cuando veamos el material que se usa, vamos a ver por qué está diseñado mucho para nosotros, ¿no? Entonces, estas cosas era lo que pasaba. Y ahora sí, ¿qué pasa con nuestro anclaje 100% esquelético? ¿De dónde nace? Nace todo lo de los principios de osteosíntesis. Todo esto, el doctor Hasman, el doctor Robert, la asociación, el doctor Michel Campi, todos estos principios de osteosíntesis son los que se integran a las mini placas. Son todos estos principios con los que funcionan. Y fíjense, en la década de los 80 se empiezan a utilizar los tornillos fijados en el hueso para soportar fuerzas que crecía la dentición con los TATs.
Entonces, el otro anclaje 100% esquelético es el de los mini implantes, de los implantes, perdón, para prótesis. Es algo que podemos usar. Y lógicamente, todo esto que también es parte de CMPH, las prótesis supraperiósticas, fíjense todo desde dónde viene, desde hace muchos años, pero de ahí todo se adecuó. Usamos tornillos muy compatibles con todo el sistema, que son de titanio, ¿no? Pero esa es una de las partes que nos da. Y así es como nace, así es como ERTE empieza a ver todo esto de la intrusión. Y ahorita vamos a ver cuál es la importancia, que había hay estas placas con forma de bracket, con tubos, con todo, y mucho después de los cursos te preguntan mucho, oiga, ¿y dónde puedo conseguir? Entiendan que esas placas no sirven, y ahorita vamos a ver por qué no sirven las placas. Entonces, este material de osteosíntesis que es buenísimo, se comparten todos los principios de la osteosíntesis con lo que vamos a hacer con las mini placas. A los cirujanos les venden estos kits, para todo esto de osteosíntesis, que son muy buenos, pero nosotros vamos a tener nuestros propios kits para lo que vamos a usar de placas. ¿Y qué es lo que pasa? Con la mini placa hay una remodelación por medio de un fenómeno que se llama RAP. Y el que más tiene fenómenos sobre la aceleración es el doctor Harold Fott, más de 500 publicaciones de acuerdo a este fenómeno, que es el fenómeno de aceleración regional. Este surge como una respuesta fisiológica antiinflamatoria de los tejidos duros y blandos a un estímulo nocivo, una herida quirúrgica, aumentando la capacidad de curación. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos con las mini placas? Es esto con lo que trabajamos con remodelación ósea, porque ahorita ustedes van a ver todas las propiedades que tienen las mini placas y todo el tipo de tratamiento que podemos hacer con ella. Entonces, es muy vasto, pero el principio es el RAP que tenemos. ¿Y cómo se va a dar remodelación ósea? Por medio de estos 4 pasos. Primero va a estar la activación, luego va a haber una reabsorción, luego va a haber una reversión, en la cual ya aquí va a entrar el osteoblasto para la nueva formación de hueso. Si nosotros vamos a impactar, vamos a instalar, estamos haciendo remodelación y ese hueso en algún lado se está remodelando. Es por eso que con las mini placas podemos distalar e intruir al mismo tiempo. Y esto de remodelación es todo un tema que podemos hablar todo un día, pero es un tema pesado, pero es importantísimo. Y en este artículo que habla de tornillos contra las mini placas, nos habla de ese remodelado óseo que nos permite la mini placa. Nosotros hacemos una herida quirúrgica, se quitan los cordales y aprovechamos toda esa parte rica en osteoblastos para generar nuestros movimientos y se generan de una manera impresionantemente rápida. Y ustedes van a ver. Ahora, en este otro estudio vamos a ver por qué la mini placa sirve, por qué las mini placas en L, en Y, las de osteosíntesis no sirven, porque se hizo un análisis, se hace un análisis de elementos finitos en el cuales se usan varios tipos de placa para ver cómo se deforman. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Después de este estudio se saca el diseño de las placas. Bueno, nos ayuda, es uno de los estudios que ayuda al diseño de las mini placas y se dan cuenta que todas estas mini placas de osteosíntesis tenían un defecto, que cuando se ponían 2 tornillos, se hacía mayor presión, pero toda la parte sobre la cual se iba a tomar todos los elásticos, se volvía muy inestable. Cuando estaban en Y, de la misma forma, si el ángulo de la Y era importante, porque en un lado sufría más tensión que en otro, entonces empezaban a haber más reabsorción de un lado y al final se empezaba a mover la placa y se caía. Y lo que más resultado tuvo es esta unidad de anclaje, como la ve, que tenemos estos 3 puntos de apoyo que es como un tripié en sentido horizontal. Eso nos daba mayor estabilidad para la mini placa. ¿Ah? Y esa estabilidad se transformaba, como está aquí, en el cual nosotros tenemos que la placa debe ir total, lo más que podamos pegada a hueso, para que tengamos esta fijación mecánica primaria que debemos de tener. Junto con ese estudio se saca este otro estudio para ver la presión que ejercen los tornillos. Y esto tiene que ver con los tornillos autoperforantes o autorroscantes, que viene más adelante en la plática. Entonces pasaba lo mismo cuando se ponía aquí ¿cómo se llama? Un tornillo y 2 tornillos, se generaba en esta zona mucha tensión, entonces empezaba el tornillo de aquí donde da la vuelta a la L, empezaba a tener movimiento y había una zona de reabsorción hasta que se caía y se perdía la mini placa. Y se hicieron las pruebas en todos los tipos de placas, hasta que en esta forma, en T, de la mini placa, resultó ser la más estable, siempre y cuando estuviera bien adosada a toda esta parte en hueso. Este artículo también lo vamos a compartir para que lo tengan y lo vean, cómo se da este análisis de los 3, de los elementos finitos. Y aquí vemos las ventajas de las mini placas contra los mini tornillos. Las mini placas vamos a tener total control mecánico en los 3 planos del espacio, van a soportar fuerzas en varias direcciones. El mini tornillo necesitamos ser muy, muy, muy selectivos a la hora de hacer la fuerza porque se nos va a caer. Va a haber mayor fijación y menor pérdida. Y desde que empezamos el curso hay 3 placas que se han aflojado por cuestiones de fallas en la técnica al momento de colocarlas. Van a ayudarnos mucho, nos va a disminuir los tiempos de tratamiento enormemente y sobre todo, lo más importante, si controlamos la posición condilar, vamos a tener una ATM estable. Si tenemos una articulación temporomandibular estable, ¿qué vamos a tener? Menor recidiva. Y al final de la plática vamos a entender un poquito por qué. Entonces, nuestra mini placa, ¿qué nos permite? Como esas grúas que se apoyan en tres sitios, vamos a tener un anclaje totalmente 100% un anclaje esquelético que no vamos a perder nada de anclaje y eso nos va a favorecer muchísimo nuestros tratamientos.
Y es como tener ahí nuestra, ahora, ¿por qué usar mini placas? Porque los sistemas